Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de A Tu Salud. Hoy vamos a hablar del potencial terapéutico del cannabis medicinal y es que es un tema que ha generado muchísimo interés en la comunidad científica. El cannabis contiene compuestos activos como el THC y el CBD que muestran algunos efectos terapéuticos potenciales. En la tertulia de hoy queremos hablar de los beneficios y las limitaciones que contiene el uso del cannabis medicinal para el tratamiento de algunas patologías. Y vamos a explorar también los desafíos legales y sociales que rodean su uso. Y lo haremos, como siempre, de la mano de especiales invitados que nos acompañan. Vamos a comenzar por aquí. Doctor Juan Pablo Strop, confío en hacer bien la pronunciación. Perfecto. Gracias. Es anestesista de la Unidad del Dolor del Hospital HM San Chinarro. Doña Carola Pérez es presidenta del Observatorio de Cannabis Medicinal Español, y además precursora y promotora de conseguir en el Congreso que esta ley se siga adelante, ¿no? Nos acompaña también José Antonio Sánchez, es director de la Clínica Mezcal, y Noelia Higuera, que es presidenta de la Asociación de Pacientes por la Regulación del Cannabis. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí todos hoy para compartir estas opiniones y dar visibilidad a un tema importante y desconocido. Comenzamos para contextualizar un poquito y situarnos. ¿Estáis conformes, de acuerdo con que se legalice el cannabis en España? Desde luego que sí, el cannabis es un potencial fármaco. No el cannabis en su totalidad, sino las moléculas que tienen utilidad médica, desde luego que parecen que aportan beneficio para tratar, en mi caso concreto, el dolor de los pacientes y, por tanto, con la adecuada investigación y sopesando siempre riesgo-beneficio, sí que estoy de acuerdo en que tenemos que avanzar porque es una herramienta más y promete ser verdaderamente útil para poder, en mi caso, como decía antes, paliar el dolor de los pacientes. Es importante regular precisamente para que personas como el doctor puedan acompañarnos a los pacientes y puedan tener seguridad jurídica y sanitaria a la hora de saber qué se está prescribiendo. Cuando nos hemos puesto a analizar productos que están recibiendo pacientes, con los laboratorios del Ayuntamiento de Madrid Salud nos hemos echado las manos a la cabeza porque hemos visto que muchísimos de estos compuestos, tanto de CBD como de THC, pues no contienen la cantidad de cannabinoides que anuncian, pues tienen metales pesados, hay plaguicida, hay pesticida, y puede que lo que intentemos hacer por el bien del paciente pues le acabemos dañando, ¿no? Entonces el cannabis hay que aprender a utilizarlo y tienen que utilizarlo las personas con un médico, con un seguimiento y como cualquier otra terapia más. Sí, pues yo absolutamente estoy de acuerdo en que se legalice porque tiene muchas posibilidades, muchas ventajas. Se puede utilizar para muchas cosas. Yo, tengo esclerosis múltiple, tomaba 9 pastillas al día, un dolor insufrible desde la mañana hasta la noche, y con el cannabis he podido hacer una vida más o menos normal dentro de lo que cabe. He dejado las pastillas y la verdad, yo lo aconsejaría, pero siempre bajo un control médico, que son los que tienen que comprobar que todo vaya bien y lo que te estés tomando te funcione. Nosotros desde Medcan, después de 9 años, empezamos como centro de información, tuvimos que convertirnos en clínica, justamente por lo que han expuesto muy claramente mis compañeros. Es evidente que cada vez hay más personas, hay más pacientes que precisan de un tratamiento del dolor que otros fármacos no dan. Entonces lo que hay que hacer es regularlo para poder ofrecer a estos pacientes, como muy bien ha dicho Carola, un producto seguro, un producto trazable, un producto que sea dosificable y un producto que sea efectivo. ¿Y por qué, con respecto a la regulación, que creo que es lo más importante, ¿no?, a debatir, por qué creéis que hay tanta problemática o reticencia de todo el mundo a nivel político, económico, social? ¿Qué creéis que puede estar pasando? Bueno, yo creo que hay un estigma muy claro y es si consumes cannabis eres de izquierdas, ¿no? Esto lo comentaba el otro día el doctor Jesús de Santiago, el coordinador del grupo de cannabinoides de la Sociedad Española del Dolor, y tiene razón. O sea, al final, del mismo modo que nadie duda, ¿no?, en una unidad del dolor a la hora de dar ketamina intravenosa a un paciente y no se le tacha políticamente de nada, con el cannabis estamos viendo que el debate, primero, uso recreativo, uso médico, está encima de la mesa, pero luego, por otro lado, y dada la experiencia, ¿no?, de 8 años en el Congreso de los Diputados intentando sacar esto adelante, no es un tema de derechos humanos y no es un tema de ciencia, sino está siendo un tema político. Y esto atenta contra los derechos humanos de los pacientes. Efectivamente, yo creo que
se confunde, a veces de manera casi intencionada, el uso lúdico del cannabis con el uso médico. Hace un momento comentábamos fuera de cámara que ocurre lo mismo con otras drogas, como puede ser, por ejemplo, la cocaína, que la mala utilización de la cocaína ha privado a la ciencia de un excelente anestésico local. Y hoy día se utiliza lidocaína, ropivacaína, bupivacaína, alternativas que no son igual de buenas debido al estigma y a la mala utilización. Es verdad que tiene un potencial adictivo, pero bueno, para eso está, ¿no?, la normativa, el control. Si algo puede ser utilizado de mala manera, no debe prohibirse, debe controlarse, debe, ¿no?, utilizarse de forma adecuada con los mecanismos que se establezcan, pero creo que si no se separa, como muy bien decía Carola, el tema lúdico del tema político, de cualquier otro tema que no sea estrictamente la salud y el bienestar, que es para lo que estamos aquí hablando acerca y defendiendo, en mi caso concreto, las moléculas de uso terapéutico médico del cannabis, que es muy distinto al cannabis en su totalidad. No, que creo que ese es el principal problema, explicar, o la falta de explicación de las dos cosas que no son lo mismo, aunque lo parezcan. ¿Y cuál creéis que es esa diferencia entre el uso del cannabis medicinal o el recreativo? ¿Cuál diríais que...? Bueno, yo creo que es muy claro, ¿no? Al final, una persona que elige utilizar cannabis por motivo de placer o porque necesite dormir bien, no es lo mismo a personas como Nelia o como yo, que yo cada día necesito tomar 100 miligramos de CBD, cada día necesito tomar una cantidad de CBG, de CBN, de THC, de diferentes cannabinoides, del mismo modo que tengo que tomar metazidil o tengo que tomar mirtazapina en 30 miligramos o en 5 miligramos, ¿no? Al final, el uso médico es un uso que lo que hace es suplir unas carencias, en este caso por un tema de salud, para mejorar la calidad de vida y que tenemos que controlar muy bien y que lo hemos de hacer sí o sí. Igual que un diabético necesita insulina cada día, nosotras necesitamos medicación cada día. Y esa es la diferencia entre yo elijo tomarlo o no me queda más remedio que tomarlo, por desgracia, en este caso. Yo creo que en la misma pregunta que has hecho ya está la respuesta. O sea, es, como bien han dicho mis compañeros, del uso. Y que además existe, difícilmente las personas saben si están haciendo un uso terapéutico o un uso lúdico. Te habré realizado como mínimo entre 2 y 3 mil entrevistas dentro de los usuarios en asociaciones canábicas en Barcelona, que es donde tenemos la clínica, y en un 85, un 90%, cuando rascabas un poquito intentando saber por qué tomaban cannabis, al final aparecían temas terapéuticos, o sea, no poder dormir, tener dolor de espalda, tener estrés, ansiedad. O sea que al final estamos encontrándonos que hay incluso es el estigma, como muy bien ha dicho Carola, el estigma, la palabra estigma, es tal estigma que se ha creado que la gente que hacen un intento de uso terapéutico, que son encerrados dentro de lo que se llaman las asociaciones, que parece ser, se asemejan a guetos incluso, porque están ahí, son gente que están encerrados, no saben exactamente ni tan siquiera qué tipo de, por qué no pueden pedir de hacer un uso terapéutico y que les sea fácilmente más cercano y evidentemente sobre todo controlado por especialistas médicos que puedan decidir, que puedan ayudar y que puedan informar en cuál es el mejor uso. Porque ahí, claro, es que tiene que ser difícil. ¿Hay evidencia científica real de que funciona? Claro, porque cuando te vienen con un dolor te lo tienes que creer, ¿no? Comentabais también, de 0 a 10 tengo 8. ¿Y cómo se mide esto? ¿Hay evidencia de que verdad ayuda o es más un efecto psicológico? No, en el caso puntual del dolor, la gran dificultad es que no tenemos un dolorímetro. Entonces, evidentemente, cuando uno va al médico y consulta por un problema de salud, en este caso el dolor, yo me he de fiar de la persona porque tonta es ella si me miente a la cara, porque tomo decisiones en base a información totalmente falseada y le puedo perjudicar. Ahora, a partir de aquí, es verdad que, como digo, nosotros, desde el punto de vista del dolor, los fármacos son herramientas. Es como la caja de herramientas de un fontanero y él sabe, en función del problema que tiene, si tiene que utilizar un serrucho, una llave inglesa o una pinza. Pues en función del problema que me plantea el paciente, puedo utilizar un opioide, una benzodiazepina, que haga ejercicio o un cannabinoide. El problema, entre comillas, es que es un sistema un poco perverso, porque para poder disponer de toda la información científica, de todos los estudios consistentes, metaanálisis, se plantean problemas éticos que son insalvables. Es decir, si tú tienes un dolor, en el caso de Carola, y yo sé que le funciona muy bien, no la voy a meter en un estudio
donde a sabiendas le voy a dar algo que no le va a generar beneficio. Entonces eso no es ético y por tanto no puedo comparar determinadas moléculas frente a otras porque si eso ya le aporta un beneficio no está bien por mi parte someterla a un sufrimiento a sabiendas. Entonces, ¿esto qué provoca? Pues que evidentemente nos hemos dado en el mundo científico unas normas para funcionar, que es la medicina basada en la evidencia, pero a la hora de poder recurrir a estudios tenemos una mano atada a la espalda. Y por tanto... Claro, y luego también es importante señalar que al haber estado el cannabis en la lista de estupefacientes, no se ha podido investigar tanto como deseamos, pero hay algo que está claro y es que estamos en el año 2023 y existe algo llamado el Real World Evidence. Lógicamente el cannabis, yo no puedo fabricar ketamina en mi casa, no puedo fabricar mirtazapina en mi casa, pero yo sí que cultivo cannabis porque realmente nadie puede prescribir cannabis en España ahora mismo. Es decir, a día de hoy solo pueden tener un medicamento llamado Sativex, pacientes de esclerosis múltiple, segunda línea de tratamiento, o pacientes que lo hemos podido tener como tratamiento compasivo. Claro, ahí realmente estás jugando solo con una proporción CBD, THC, con un perfil de terpenos, ¿no? Es como si del alcohol nos quedáramos con la cerveza, ¿no? Y hay un montón de cosas más. Entonces se ha dado una mezcla perfecta entre el estigma político, entre la prohibición, ¿no? El que el cannabis esté en esa lista, entre que tú te lo puedas hacer en casa, y hay un tema de patentes bastante importante también ahí, que al final lo que ha ocurrido es que los pacientes nos hemos buscado la vida, yo he tenido que aprender a cultivar, a extraer, a hacer óvulos vaginales, a hacer cremas, aprender a vaporizar y no solo eso, sino ayudar a estas más de 2.500 personas. Nosotros no dispensamos cannabis, a las que hemos podido ayudar y hemos podido guiar, pero es que el paciente no ha de estar en esas, o sea, no es mi trabajo, es el suyo. Exacto. Y entonces por esa razón hay que correr, por esa razón el dolor no puede esperar, porque cuando hacemos esos análisis, como te comentaba, de las sustancias, vemos, y esto es un estudio que salió con la Fundación Cana y la Universidad Complutense, las muestras de cannabis que la gente estaba fumando, que además el cannabis no hay que fumarlo, contenían E. coli, contenían materia fecal. Esto en el propio cannabis. Cuando nos metemos con el CBD nos damos cuenta que solo 2 de 15 aceites tienen la cantidad que dicen que tienen. Entonces hay que regular sí o sí o sí. O sea, es que no queda otra. El vacío legal es peligrosísimo, Claro, sí. porque se obtiene el efecto que no deseas, que es que si además esto progresa porque está creciendo como la espuma de una manera efervescente, si progresan los efectos secundarios, volvemos al estigma. Esto es malo y como es malo, no lo quiero. Yo uso mucho la analogía de que cuando mando un opioide a un paciente, no le mando a fumar opio, a un fumadero de opio, le mando una molécula. Es la misma analogía que hay que hacer con los cannabinoides. Es decir, cuando se le manda un cannabinoide, se le manda una molécula con un uso terapéutico, no que se junte con 5 amigos y se pongan a disfrutar de la vida de una manera lúdica, festiva, asociada al cannabis. Ese estigma es que yo creo que hay que erradicar y hay que hacer hincapié en el mensaje de que es una herramienta más y que si no se le está privando a gente que de otra manera no puede controlar los dolores. Claro. De hecho, el paciente no le gusta estar en el club, ¿eh? El paciente realmente, ¿verdad? Quieres utilizar el cannabis en casa porque es tu momento, porque lo necesitas, pero yo hace que no acuda a un club, pues no sé, igual te diré 4 años. Bueno, primero porque está la policía en la puerta, ¿no? Y porque hay muy poca seguridad en muchas ocasiones, pero es que a eso la calle, ¿no? Pues yo prefiero el club, desde luego, pero tampoco es el sitio, ¿no? A mí los neurólogos, cuando empecé a tomarlo, yo se lo dije, digo, mira, me estoy tomando esta extracción. Lo primero que me dijeron, eso no lo puedes tomar. Les dije, ¿por qué? No, digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es droga. Sí, por temor. Y entonces dije, ¿y qué es lo que me ponéis por vena cada mes que vengo aquí a ponerme la medicación? Y dice, bueno, pues es que eres mayor de edad, haz lo que quieras. Digo, vale. Y ahora, al paso de los años, voy a la consulta y me siguen preguntando, ¿te lo sigues tomando? Digo, sí. Y dice, pues no lo dejes, porque te va muy bien. Todas las pruebas salen perfectas. O sea, no, la enfermedad sigue parada, no hay síntomas en el cerebro, de inflamación ni nada. En tu caso no solo te quita el dolor, sino que ha ralentizado un poquito. Claro,
O sea, yo antes es que temblaba, era una hoja. Estaba temblando constantemente, caminaba con félula, antiequino, tenía que ir con muletas porque no podía moverme. Y ahora, al Pasa que paso de eso los es en lo que años, nos exige la medicina basada en la evidencia, es extrapolar su caso al resto, y de ahí la necesidad de hacer estudios, porque la experiencia, que en este caso es muy positiva y me alegro que así sea, no es extrapolable a mi tío que puede tener esclerosis múltiple porque tendrá otras características, otras patologías. Entonces, el buscar esa herramienta, cómo encajarla en cada uno de los pacientes, es lo que exige la investigación, y es donde también hay que echar el callo e invertir. De hecho, estamos, con la Sociedad Española del Dolor, estamos ya a puntito de empezar un estudio clínico multicéntrico y otro en endometriosis y en cáncer de mama. O sea, para nosotros la investigación es lo más importante, porque si no, nuestras historias se van a quedar en meras anécdotas y no les van a servir a ellos. Y hay otro tema, volviendo a lo que estabas comentando de la regulación. ¿Cómo es posible que España no tenga cannabis medicinal regulado, pero sí lo estemos cultivando para el paciente alemán, el paciente inglés y el paciente francés? Es interesantísimo esto. esta Se falta hace de una evidencia. producción, lo tengo aquí, de casi 25 toneladas, una previsión. O sea, es cuadruplicar la producción legal de cannabis sin estar regulado. O sea, ¿cómo se explica esto? Pues, el gobierno O sea, encima de vas a España te diga exportar. que no hay. Entonces, ¿qué pasa? Que el dolor en Alemania es distinto que en España. O sea, por eso aquí se está mezclando mucho el tema, y estamos en un momento muy delicado en el que las autoridades sanitarias y el Ministerio tiene parado ese informe de la Agencia Española del Medicamento, y como tiene un mandato, o sea, tienen un mandato, el mandato está ahí, se acaban de convocar elecciones, estamos en un momento muy delicado, pero ellos sabrán qué quieren hacer. O sea, vamos a apoyar esa investigación, que el médico pueda conocer las interacciones farmacológicas, que pueda tratar a cada paciente, hacer un seguimiento y sentirse seguro, o nos van a seguir dejando haciendo un cultivo en casa, que si me viene una inundación o la policía me tengo que ir presa. O sea, yo creo que eso no está bien. Claro. Bueno, ay, sí. Relacionando las cuestiones que hemos estado diciendo, primero decir y dejar muy claro que no es milagroso, no es un tema milagroso, no es un tema que le vaya bien a todo el mundo, es un tema que hay que evidentemente investigarlo y ver exactamente qué le va bien a cada uno, en qué cantidad, qué tipo de cannabinoides, qué relación, cómo se interactúan entre ellos. Y parece mentira, viniendo a la segunda conversación, que España, que siempre ha sido un país pionero, que hemos tenido los mejores en este sector, estén todos prácticamente trabajando fuera de España, y en cambio nosotros aquí estamos haciendo cannabis en condiciones de GMP para otros. No tiene demasiada lógica. Pero, ¿y creéis que ha podido haber algún problema, o ese miedo puede ser porque o tiene algún efecto secundario? Por ejemplo, en vuestro caso ha ocurrido que os hayáis sentido mal en cuanto al consumo de CBD. no, en mi caso no. ¿Habéis visto casos? Que no estamos hablando de CBD, es que hay otro gran mito, que es que el CBD es cannabis medicinal. No, perdonen, todos los pacientes graves utilizamos THC. Sí. ¿Vale? Que es la sustancia psicotrópica que está fiscalizada, ¿no? Entonces, el primer mito que hay que derribar es que el cannabis medicinal es CBD. Cero. No, el paciente necesita THC sí o sí. ¿Que el CBD es importante? Por supuesto. Es muy difícil. Por aclarar, lo que ayuda más es el THC, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el CBD, al ser la parte no psicotrópica, que no quiere decir no psicoactiva, está a la venta, y lo que se está haciendo es una estafa al paciente diciéndole que en el CBD va a encontrar lo que Noelia o lo que yo estoy citando, ¿no? Y eso lo vemos a diario. Y hay una industria del CBD sin regular que a su vez se está aprovechando el sufrimiento del paciente para ir a por él y venderle el CBD cuanto más mejor y tal. Y eso es lo que no puede ser. Pero es que volvemos otra vez al mismo punto. Es que es él el que debe hacer este trabajo. De todas formas, yo creo Ese que conflicto de interés. hay veces sí que yo no acabo de comprender dónde está la singularidad de esto. Es decir, un paciente hipertenso necesita, por poner un ejemplo, un betabloqueante. Ya, pero si no le baja del todo por determinada patología, necesita un IECA o un ARA2. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Un paciente necesita CBD, vale, pero si la patología lo requiere o la intensidad de los síntomas, ponerle THC, asociarle algún otro fármaco, si realmente no dista del manejo que se tiene con otras cosas. Es decir, ¿dónde está la singularidad? Que creo que hay intereses que distan de lo que simplemente es la salud y el bienestar. Hay intereses políticos,
hay intereses económicos. España puede que se esté convirtiendo un poco en la huerta del resto de Europa. Y entonces, bueno, aquí se cultiva más barato que en otros sitios, hay más exposición solar. Bueno, es negocio. Y claro, está bien hacer negocio, pero luego no hay que olvidarse de la gente y de los pacientes. Claro, pero si la Agencia Española del Medicamento nos dice que no hay evidencia y a la vez está dando unas licencias y a la vez está poniendo unos requisitos mucho más duros que Infarmed o que otros países a la hora de producir esa flor GMP, de verdad que es que yo no lo acabo de entender. O sea, si me dices que no es algo médico, pero en cambio tienes unos estándares para producir esa medicina para que vaya a Alemania, a Inglaterra o a Italia. Es una Pues conversación es que de besugos. Pero eso porque tú estás La frase o el mensaje que te envía la Agencia Española del Medicamento es: el cannabis ha venido para quedarse. No te dicen otra cosa, por tanto, se hace muy extraño. Se hace muy extraño porque, como muy bien han dicho ellas, realmente la parte en cuanto a dolor, la que realmente es activa en cuanto a dolor, es el THC, esto está claro. El tema CBD tendrá otros beneficios que ahí están y se pueden ver, ¿no? Pero realmente a nivel de dolor lo que más usan los pacientes es THC sin ningún tipo de duda. Y ahora mismo no se puede conseguir de forma legal. Eso iba a preguntar, ¿dónde vas? Si tienes necesidad de consumirlo, ¿dónde vas ahora mismo? No puedes, claro. Justamente donde no tendría que ir, al mercado negro. Claro. Que además sabemos perfectamente quién maneja el mercado negro, y ese mercado negro, si alguna cosa no tiene en cuenta, es la salud del paciente. O sea, es un tema económico exclusivamente y no tiene en cuenta la salud para nada, con lo cual, de ahí que es absolutamente necesario hacer una regulación rápida, seria y mirando sobre todo el beneficio de los cientos de miles de personas que lo están usando a diario. Claro, es que yo creo que nadie le cabe en la cabeza, él hablaba 12.000 pacientes. ¿Qué clínica luego te dice vete a las Barranquillas a comprar lo que te estoy? No se puede. Desde luego, yo en mi caso particular, cuando indico algún tipo de tratamiento, es verdad que no suele ser un tratamiento de primera línea. Como decimos, tenemos que hacer medicina basada en la evidencia. Lo primero un médico es no hacer daño. Con todo y con eso a veces con nuestra mejor intención lo hacemos, pero si no tenemos una evidencia lo suficientemente importante para poder dar un consejo acerca, en este caso, del cannabis, no podemos hacerlo de entrada. Entonces intentas 1, 2, 3, 5, las cosas que consideres oportunas, y cuando aquello no funciona, en mi caso puntual, sí que prescribo los cannabinoides. Ahora bien, me apoyo mucho en la monografía que habéis hecho del observatorio, donde se analizaban las marcas más extendidas y donde me llevé la misma sorpresa y las manos a la cabeza al ver que solo 2 de ellas tenían lo que de verdad ponía en el etiquetado. Entonces, bueno, es verdad que no pretende ser una venta dirigida, no tengo ningún tipo de interés económico ni conozco a nadie de ningún laboratorio, pero esa información es crucial. ¿Para qué? Para que en el momento de poder dar ese consejo médico esté fundamentado, y si yo identifico algún tipo de problema de salud asociado al consumo de eso, que sepa que es porque ha tomado al tanto por ciento, tantas gotas, tantas veces al día, y bueno, y empezar a hacer un poco la parte de investigación que me toca a mí, que es el ir cribando quién lo toma, cómo toma, qué me cuenta, para qué patologías, y intentar hacer pues ese trabajo de hormiga que debería estar hecho, yo creo que de forma más seria a nivel institucional, con apoyo, financiación, Exacto. etcétera. Es que ahí hay un problema enorme, que ese estudio nos costó 40.000 euros y un año realizarlo, porque compramos 2 lotes de cada, bueno, un lote en enero y otro en agosto, para ver la trazabilidad, ¿no? Si luego el CBD que comprabas la misma marca continuaba en el tiempo. Pero ahora mismo no tenemos financiación para realizar un segundo estudio. Y entonces estos datos de 2018, pues por ejemplo, uno de los fabricantes ya no existe, o sea, por lo cual te queda uno. Y posiblemente haya nueva gente haciendo muy buenas cosas. Pero claro, hay que analizar metales pesados, plaguicidas, pesticidas, que los cannabinoides sean correctos, comprar 2 lotes, llevarlo a 2 laboratorios en ciego de forma independiente, con un notario. Cuidado, y nadie nos está ayudando encima. O sea, es decir, tenemos una bola de nieve que crece, que crece y que crece, y todo el mundo es como, bueno, que el observatorio o tal, y es como, bueno, ya, pero es que nosotros tampoco tenemos apoyos de ningún tipo, ¿no? Y vosotros lo sabéis. Fíjate que es curiosa, la situación es curiosa. Todo el tema de protocolización del trabajo con los pacientes desde la clínica es riguroso, porque además al ser referente tenemos que ser muy rigurosos. La primera llamada, hablas con el paciente, le obligas a que te envíe informes médicos para evidentemente que el médico pueda valorar que tiene una patología que pueda ser
susceptible de tratarse con cannabis. Segundo, haces un despistaje mientras estás hablando por teléfono para valorar que el paciente no tiene ningún tipo de patología, tanto a nivel psiquiátrico, psicológico o incluso cardíaco, para no darle un producto que no sea correcto. Tercero, le haces, cuando es la visita médica, el doctor valora positivamente que no haya ningún tipo de problema que le inhabilite pues, con una interacción médica con cualquier otro medicamento que estás tomando. Cuarto, se le hace firmar al paciente un consentimiento informado en el que se le explica directamente que nosotros no le aconsejamos para nada el cannabis, pero en caso de que sea o tome la decisión de usarlo, nosotros lo guiaremos. Quinto producto, no hay. Entonces, hasta ahí. Y en Barcelona, por suerte, hay 800 asociaciones de cannabis y el paciente va a ver qué encuentra. Pero, señores, esto no sería mucho más sencillo realmente hacerlo bien, teniendo 24 toneladas de flor GMP que se está haciendo en cultivos españoles, en campos españoles o laboratorios españoles, porque muchas veces el cultivo se hace de interior. Estamos sorprendidos, desde luego estamos sorprendidos. Es el punto que falta, ¿no? O sea, está aprobado en el Congreso, pero falta regularlo por la Agencia del Medicamento, ¿no? La agencia ha entregado el informe. Ya lo La agencia lo ha entregado y lo tiene bloqueado el Ministerio. Sí. Vale. O sea, la agencia ha hecho su trabajo. Vale. Sí. Para bien, entiendo, pero ahora nos queda... El 31 de diciembre acabó el plazo, dijo que estaría en breve. El ministro hace poco en pleno se comprometió a entregarlo y bueno, pues ayer ya no hay gobierno. En mayo, además, dijo mutuamente antes de final de mayo. Claro, ¿qué creéis que va a pasar al haber convocado elecciones? Claro, eso no. ¿Qué creéis que pasará? Fue lo que va a pasar, cajón. ¿Sí? Cajón y a esperar. Y otra vez a empezar. Sí, yo no puedo más. Ay, pobre, normal. Yo ya después de 8 años y todas las amenazas y todo lo que he vivido por parte de compañeros del uso recreacional, de compañeros del activismo, y Noelia lo sabe muy bien, yo creo que ya llega el momento que yo necesito descansar y centrarnos en mi caso, ¿no? En el tema de la investigación clínica, seguir ayudando a nuestros pacientes, que incluso les enseñamos a cultivar, tienen analítica gratis del producto que hacen. O sea, intentamos que no dependan, que no vayan a los clubes, que no dependan del mercado negro en la medida de lo posible, que no se muevan de casa por el tema de las multas, la persecución, que eso empeora al paciente. Pero ahora mismo, a día de hoy, te digo que no me veo haciendo otra legislatura, porque han sido más de 500 entrevistas en prensa, la exposición ha sido muy fuerte, las propias consecuencias para mi salud han sido duras, ¿no? El tener que estar con ketamina intravenosa cada 3 meses, tú ya sabes lo que es. Y yo creo que, bueno, que si no quieren, no quieren. O sea, quizá pueda tomar las riendas otras personas, pero yo estoy agotada. Nosotros lo que estamos haciendo es copiar lo que dice la subdelegación de gobierno, la subcomisión de gobierno, y hacer exactamente lo que dicen. Primero, tener un médico especialista acreditado, personal técnico sanitario acreditado, con titulación, que lo hemos enviado a Australia, donde es legal, para que pueda tener una titulación. Segundo, emplearlo exclusivamente para las patologías que dice que están allí registradas. Y tercero, evidentemente, crear un registro de personas usuarias con intención terapéutica. Esto lo estamos siguiendo al hilo desde la clínica. Pero el paciente debería recibir el medicamento en el hospital de forma gratuita. Claro, es que no debería... Tampoco me sirve. Al final esto... será interesante, y no querían tocar ese tema, porque es un tema que me es delicado, pero esto al final será interesante para las farmacéuticas en el momento que la Seguridad Social lo pague, porque entonces ya sabrán a quién le... O no, ahí yo veo otro posible escollo. ¿Por qué se exporta fuera? Pues posiblemente el precio de fuera no esté marcado por ley. Mientras que aquí vender el cannabis, el gobierno dice que cuesta 2,80 Exacto. y te come los costes de y luego con cada comunidad autónoma tendrán que negociar y luego va a ser una dispensación. Los precios fuera pueden estar abiertos y el laboratorio marca su precio. Sí, sin duda. Los precios que están en Alemania, exacto, te aseguro que no tienen nada que ver, exacto, con el número que se está moviendo. Entonces, la perversión del sistema a veces se te vuelve en contra. Y ese puede ser uno de los principales problemas, porque volvemos a lo mismo. Estamos hablando de salud y bienestar. Y yo creo que lo que se habla en otros sitios, sea el Congreso o sea otros estamentos, es económico. Sí, aquí hay dinero, hay una demanda brutal, efervescente. Un mercado de 600 millones. Exacto. Cuidado. Y eso tiene pocos dueños. Exacto. No estamos hablando de algo al que se le pueda poner coto. Y sobre todo que el paciente no lo tiene que pagar de su bolsillo, igual que yo no he tenido que pagar la neuroestimulación.
Eso vamos a empezar de esa parte. La dispensación hospitalaria y la dispensación nos ayudaría a que al final a mí me cuesta muy caro medicarme con cannabis al mes. Estamos hablando de 350 euros al mes. ¿Vale? Lo que cultives o extraigas o compres, de ahí no nos bajamos en ese paciente grave. No solamente el pago económico, es el pago de que te miren mal, el pago de que seas no sé qué, el pago que no puedas ir a una asociación, el pago que seas perseguido. A ver, es evidente que el uso del cannabis en España no está penado, siempre y cuando demuestres que quieres hacer un uso terapéutico. Y eso hay manera de demostrarlo, no delante de la policía, porque estos no escuchan demasiado, pero sí delante de un juez. Entonces, a mí se me hace extraño que todas las condiciones que está poniendo Alemania para regular en España están permitidas, pero no son legales. O sea, podemos perfectamente llevar X gramos, podemos tener 3 o 4 plantas siempre y cuando no las vean, y podemos tener clubes de 500 personas. Siempre y cuando no se vea la planta, la puedes tener en casa, está clarísimo. Lo que pasa es que, insisto, yo no iba a entrar en la discusión, perdóname, Carola, no iba a entrar en la discusión. Lo que decía es que lo que está haciendo servir Alemania para regular, aquí es nuestro pan de cada día. Pero estás hablando de los clubes desde el recreacional. Alemania reguló el medical hace muchísimos años. Israel ya tiene más de 125.000 pacientes. O sea, es que nadie va a inventar la rueda. Yo creo que, por favor, no confundamos ahora lo que está ocurriendo en Alemania con el tema recreativo y los clubes que con el tema médico alemán en los hospitales. Es muy importante que hagamos esta diferencia porque estamos en un canal sanitario. Lo que estoy es decir lo que están diciendo y nosotros al final ¿qué haremos? Y eso, más o menos, nosotros haremos lo que hagan ellos, seguiremos ese camino, porque al final siempre nos está pasando lo mismo. Lo que haga Alemania, España irá detrás y, insisto, siendo como hemos sido siempre pioneros en este tema, porque es que parece mentira. ¿Y qué solución veis final por ir concluyendo? ¿Cómo se puede movilizar un poquito más, ayudar a que en el fondo es quitar un dolor a personas? Es decir, no yo creo que normalizándolo, informando, educando, es decir, al final, cuando tú quieres luchar contra algo, lo que tienes que luchar es contra la ignorancia, que es muy atrevida y peligrosa. Entonces, bueno, a la hora de hablar de economía, yo no podría estar sentado aquí. No tengo formación económica, no sé nada. Necesito un asesor jurídico si hay que hacer la declaración de la renta. Es decir, no estoy autorizado. Entonces, no entiendo cuando uno vota, ahora que estamos en periodo electoral nuevamente, uno le da la potestad a los políticos, bueno, de tratar ciertas cosas, pero así como si hay que normalizar la energía nuclear, entiendo que un político normal, estándar, no tenga conocimientos de física nuclear. Tendrá que apoyarse en especialistas, en científicos, en la evidencia. Entonces, creo que esto está totalmente descontextualizado y lo que yo procuro hacer es dar ese contexto de normalidad. A nadie se le empuja esta situación de marginalidad y casi delictiva si tiene que tomar un betabloqueante, si tiene que tomar un inhalador para el asma o si tiene que, yo qué sé, es decir, con cualquier otra medicación, si el uso es abusivo o es inapropiado del alcohol, del tabaco, hay que normalizarlo, hay que perseguir el abuso y la mala utilización, pero desde luego no entiendo esta falta o esa sacada de contexto casi que adrede, pues del tema del cannabis, porque insisto, hay un gran beneficio potencial que hay que demostrar, pero evidentemente la clínica va por delante y bueno, esto es negar la evidencia. Lo que pasa es que necesitamos que todo el mundo sea capaz de ver con conocimiento veraz cuál es esa realidad y que tenemos que ir a por ella. Qué buena reflexión, Juan Pablo. Yo creo también que es importante que aparte de la Sociedad Española del Dolor, ahora, por ejemplo, vamos a participar en el congreso y teníamos esta semana el de Patología Dual, congreso de la Sociedad Española de Neurología. Es muy importante porque si el médico no conoce que tiene en el cuerpo un sistema endocannabinoide, cuáles son los cannabinoides, cómo se utilizan, qué son los terpenos, cuáles son las vías de administración, pues lógicamente para ellos cannabis es igual a porro terapéutico. Entonces, necesitamos también que las sociedades científicas como la SED sean valientes y digan, tenemos aquí un elefante en la habitación y hay que tratarlo. Todos los países europeos, menos Bélgica y España, tienen regulado el cannabis, pero en cambio lo producimos. Yo creo que nos deberíamos quitar un poco, ¿no?, algunas contradicciones que está habiendo aquí. Veo un tema que es lástima que tengamos tan poco tiempo porque realmente el tema da para mucho más. Pero
la propia casuística de haberlos convertido, como muy bien ha dicho ellos, evidentemente tenemos conocimiento todos del tema, de haberlos convertido en el cultivo de Europa por calidad, por tema de sol, por cantidad, por conocimiento de la planta, ha provocado un nuevo problema que es la sobreexposición de cada vez una juventud más joven de acceso a cannabis. Y tenemos muy claro que el propio cannabis puede ayudar a deshabituarse del tema del cannabis. Con lo cual, un motivo más para, por favor, intentar de regularlo, porque tenemos una juventud que tiene un acceso completamente ilimitado a un cannabis que cada vez viene con un nivel de THC más alto, y esto no lo hemos comentado, pero es así. Nosotros cuando teníamos una edad de fumar estábamos en 6-7% de THC, ahora estamos trabajando con cantidades de 30% en las flores de THC. Esto no es lo mismo. Y tenemos una juventud que es la que está más expuesta hasta los 21 años que todos consideramos que es la fecha de finalización de la formación del cerebro. Tenemos una juventud que cada vez está más expuesta. Entonces, parte del propio cannabis serviría también para ayudar a deshabituar, con lo cual, un motivo más que lo pongo encima de la mesa para poderlo tocar. Pues bueno, a ver, es que para mí el cannabis ha sido una solución que encontré a mis dolores, porque lo he estado pasando muy mal. Y a ver, el cannabis lo que hace es paliar dolores a la gente que le está pasando muy mal. Y a ver, el gobierno que no lo regularice, no entiendo por qué. No quiere que la gente estemos bien, que tengamos calidad de vida. No lo comprendo. De verdad. Pues muchísimas gracias a los cuatro, de verdad, por la valentía también de venir aquí a exponer vuestros casos y opiniones, más sabiendo que tenemos muchas opiniones en contra al respecto, ¿no? O sea que, de verdad, muchísimas gracias. Terminamos aquí y nosotros nos vemos la semana que viene en A Tu Salud.